soy Lori Escalera y te doy la bienvenida a la semana 16 de nuestro recorrido bíblico en 52 semanas. Esta semana nos sumergiremos en salmos que claman por justicia, proclaman con confianza y exaltan la grandeza de Dios, mientras que en el libro de Primera de Crónicas comenzaremos a ver las genealogías del pueblo de Israel, las cuales, lejos de ser listas aburridas, nos recuerdan que cada nombre cuenta con una historia y cada vida forma parte del gran plan de Dios. Desde las lágrimas de David hasta los nombres de los antepasados del Mesías, esta semana veremos que Dios está en cada detalle, desde la alabanza más elevada hasta la línea familiar más olvidada. Además, descubriremos conexiones con Jesús, incluso en las listas genealógicas y oraciones profundas, y seguiremos buscando las teofanías, estas manifestaciones visibles o invisibles de la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Así que abre tu Biblia, prepara tu corazón y comenzamos con esta nueva semana con expectativa. Comenzamos el lunes leyendo salmos. David comienza con lágrimas y termina en alabanza. El Salmo 6 clama por la misericordia. El Salmo 7 defiende su inocencia. El Salmo 8 exalta la gloria de Dios en la creación. El Salmo 9 y 10 son súplicas por justicia frente a la maldad. El Salmo 14 describe la necesidad del que niega a Dios, mientras que el 16 expresa plena confianza en la fidelidad divina. El Salmo 19 celebra la perfección de la ley del Señor y el 21 es una exaltación por la victoria dada por Dios al Rey. ¿Y qué podemos aprender de estos salmos? Que la oración sincera abre camino a la confianza. Dios no ignora al que clama ni olvida al justo. Hay gozo para quienes se refugian en Él. ¿Cómo lo podemos aplicar? Estoy permitiendo que mis oraciones me lleven del clamor a la alabanza. Aun cuando oro con lágrimas, Dios me escucha con atención. Mira lo que dice Salmos 16:11, dice: tú me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Solo en su presencia es donde encontramos gozo y paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento terrenal. Y bueno, la presencia de Dios en estos capítulos, Dios se manifiesta como un escudo, como un juez justo, como refugio y como una roca firme. Ahora nos vamos al día martes, donde leeremos Primera de Crónicas 1 al 2. Nombres con propósito, Dios no olvida a los suyos. Y en estos capítulos trazan las genealogías desde Adán hasta los hijos de Israel, pasando por Noé, Abraham, Esaú y Judá. Y aunque parece una simple lista de nombres, revela la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. También nos muestra que la historia de Israel es parte de un plan divino que culminará en el Mesías. Aquí encontramos nombres conocidos y otros casi olvidados, pero todos registrados cuidadosamente como parte del pueblo de Dios. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? Que Dios valora las generaciones. Ningún nombre es insignificante cuando está escrito en la historia de redención. Él ve más allá del tiempo. Su fidelidad es generacional. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, estoy viviendo de manera que deje una huella de fe para las generaciones que vienen detrás. Dios honra a quienes viven con propósito, aunque el mundo nunca los conozca. Fíjate bien lo que dice Salmos 92, dice: pero desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Y la presencia de Dios en estos capítulos, aunque no hay manifestaciones visibles de Dios, la genealogía en sí revela su presencia continua
a través del tiempo. La orden, la preservación y la inclusión de estas familias nos muestran a un Dios que sostiene la historia, preparando el camino para el cumplimiento mesiánico. En el Salmo 19, su voz resuena a través de la creación y su ley. Y en el Salmo 16, David profetiza la resurrección. No permitirás que tu santo vea corrupción. Un verso citado sobre Jesús en el Nuevo Testamento, que nos lo dice en Hechos 2, 25 al 28. Aunque invisibles, estas acciones y palabras revelan una presencia activa y redentora. Nos vamos al día miércoles, donde leeremos otros salmos que nos habla del anhelo de Dios, la confianza eterna y su gloria eterna. En el Salmo 43, el salmista clama por dirección y esperanza en medio de la aflicción. En el 44 recuerda victorias pasadas, que lamenta derrotas actuales. El Salmo 45 celebra al Rey Mesías en un trono profético y majestuoso. El Salmo 49 enseña sobre la vanidad de confiar en las riquezas, y los salmos del 84 al 87 expresan un profundo deseo por la presencia de Dios, la belleza del templo y la gloria futura de Sión. Estos cantos combinan lamento, esperanza, profecía y adoración. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, la verdadera riqueza está en habitar con Dios. Todo lo demás es pasajero. Anhelar su presencia y confiar en su justo juicio eterno nos da paz, aun cuando el mundo parezca un caos actual. ¿Estoy valorando más lo temporal que lo eterno? ¿Estoy buscando estar en la casa de Dios o simplemente pasar por ella? Lo mejor de la vida es estar cerca de Él, en su presencia. Mira lo que dice Salmos 84, 1 al 2. Cuán hermosas son tus moradas, oh Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Y bueno, su presencia en estos salmos. El Salmo 45 habla del trono eterno del Rey y del aceite de alegría que ha sido derramado sobre él. Este pasaje es citado en Hebreos 1 del 8 al 9, refiriéndose directamente a Jesús como Hijo de Dios. En los demás salmos, Dios se manifiesta como refugio, como guía redentor y como Rey. No se ve, pero se siente y se proclama con convicción. Entonces, la presencia de Dios en el templo se celebra como el mayor bien, anticipando la plenitud de su presencia en Cristo y más adelante en la eternidad. Ahora nos vamos al día jueves, 1 de Crónicas 3 al 6, donde se nos habla de raíces espirituales, linaje de la promesa y adoración. En estos capítulos continúan con las genealogías del pueblo de Israel, enfocándose especialmente en la línea de David. En el capítulo 3, los descendientes de Judá, y luego en las tribus sacerdotales de Leví. Se detallan los detalles de los cantores, los sacerdotes y los servidores del templo. Esta porción muestra cómo Dios organizó a su pueblo para el servicio, para la alabanza, el sacrificio, y cómo la herencia espiritual era tan importante como física. ¿Qué podemos aprender? Bueno, cada familia tenía un rol en el pueblo de Dios y cada función tenía un propósito eterno. Estas listas muestran que Dios es un Dios de orden, de propósito y legado espiritual. Aquí aprendemos de la adoración que dejó establecida el rey David, una adoración 24/7. Por grupos de levitas que se turnaban para adorar a Dios en familias constantemente. Imagínate el templo. En el templo no cesaba la adoración, así como en el cielo, donde los ángeles le están adorando a Dios eternamente. Así David estableció esta clase de adoración 24/7. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Estoy valorando mi rol en el cuerpo de Cristo?
aunque parezca pequeño, no se trata de reconocimiento, sino de servir a Dios, de servir donde Dios me ha colocado con fidelidad y honra. Salmo 84:10 dice: mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Como vemos aquí la presencia de Dios, bueno, el enfoque en los levitas, templo y los músicos nos recuerda que el centro del pueblo era la presencia de Dios. Aunque Dios no aparece visiblemente en estos capítulos, todo este orden y el llamado al servicio apunta a su presencia santa y continua entre ellos, anticipando lo que será más adelante Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno y perfecto adorador, que eso nos dice en Hebreos 7. Muy bien, pues llegamos al día viernes, donde leeremos algunos otros salmos. Cuando la fe se tambalea, recuerda lo que Dios ha hecho. En el Salmo 73, Asaf confiesa que envidió a los malvados, que hasta que entró en el santuario y entendió su final. El Salmo 77 es un clamor de la noche que encuentra consuelo al recordar las maravillas de Dios. El Salmo 78 repasa la historia de Israel con sus errores, su rebeldía y la fidelidad constante de Dios, quien a pesar de todo no los abandonó. Estos salmos nos enseñan que cuando nuestra fe tambalea, el recordar lo que Dios ha hecho en el pasado renueva nuestra esperanza en el presente. Y bueno, la lección: el corazón humano duda, se compara, se desanima, pero Dios permanece fiel. Al recordar sus obras y su carácter, nuestra fe se fortalece. Entonces, hazte esta pregunta: ¿estoy dejando que mis emociones hablen más fuerte que mi memoria espiritual? Recordar lo que Dios ha hecho me sostiene cuando lo que veo no tiene sentido. Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón podrán desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi herencia para siempre. La presencia de Dios en el Salmo 78 se describe cómo Dios dividió el mar, proveyó el maná, sacó agua de la roca y guió al pueblo con fuego y nube. Estas son manifestaciones claras de su presencia activa, de cómo guió al pueblo de Israel en este desierto, proveyéndoles todo lo que necesitaban. Y aunque los salmos narran en retrospectiva, son un testimonio de teofanías históricas, donde Dios estuvo actuando visualmente y sobrenaturalmente. También vemos una presencia transformadora en el santuario, donde la perspectiva de Asaf cambia al encontrarse con Dios. En su presencia son aclaradas nuestras dudas. En su presencia encontramos nuestra identidad. Somos llamados hijos del Dios Altísimo. Somos amados con amor eterno. En el día sábado leeremos 1 Crónicas 7-10, desde la herencia hasta la caída, cuando se olvida a Dios. En los capítulos 7-9 se completan las genealogías de las tribus restantes de Israel, incluyendo detalles importantes de sus descendientes y ciudades. El capítulo 9 destaca el regreso de los primeros habitantes tras el exilio y da prioridad a los levitas y servidores del templo. En el capítulo 10 se narra la muerte de Saúl, explicando que su caída fue consecuencia de su infidelidad, desobediencia y consulta a un medium, en lugar de buscar a Dios. El relato establece la conexión entre la fidelidad y la continuidad del liderazgo espiritual. ¿Qué podemos aprender? Bueno, la historia no solo se hereda, también se construye con obediencia. Cuando una generación se aparta de Dios, las consecuencias son reales, pero el plan de Dios no se detiene. Él levanta nuevos comienzos. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Haz esta pregunta: ¿estoy escribiendo una historia de fidelidad o de independencia?
Dios honra a quienes caminan en obediencia. Y aunque el mundo no lo reconozca, el legado espiritual se construye con decisiones diarias. Primera de Crónicas 10:13 al 14 dice: Saúl murió por su infidelidad al Señor y no buscó la dirección del Señor, por eso lo hizo morir y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. Y bueno, la presencia de Dios en estos capítulos, la justicia de Dios se manifiesta con claridad. La caída de Saúl no es casual, es juicio por la desobediencia continua. También el regreso de los exiliados y el énfasis de los servidores del templo muestran un Dios que restaura, organiza y prepara el camino para nuevas etapas. Estas acciones revelan una presencia activa, justa y paciente que sigue gobernando la historia, incluso en medio de ruinas. Bueno, llegamos al final. Día domingo, Salmos 102, 105 y 106. Dios es fiel a pesar de nosotros. El Salmo 102 es una oración desde la aflicción, pero que reconoce la eternidad de Dios y su compasión por Sión. El Salmo 105 es una alabanza que repasa la fidelidad de Dios en la historia de Israel, desde Abraham hasta la entrada de Canaán. El Salmo 106, en cambio, narra los constantes pecados del pueblo, mostrando cómo se rebelaron repetidamente y aún así Dios tuvo compasión por amor a su pueblo. Estos salmos nos invitan a recordar, aunque el ser humano falla, Dios permanece fiel. ¿Y cuáles son las lecciones para aprender? Bueno, nuestra esperanza no está en nuestra perfección, sino en la fidelidad de Dios. Él cumple lo que promete, corrige con justicia y restaura con amor. Entonces, la pregunta es: ¿estoy recordando con gratitud lo que Dios ha hecho o solo viendo mis fracasos? Dios no se cansa de perdonar ni de cumplir su propósito, siempre y cuando regresemos a Él con sinceridad. Salmo 105:5 dice: acuérdense de las maravillas que Él ha realizado, de sus prodigios y de los juicios que ha pronunciado. Debemos de recordarlo. Y la presencia de Dios en estos salmos se recuerda cómo Dios se manifestó en las plagas de Egipto, en la columna de nube, en el maná, en el agua de la roca y su juicio santo, que todo esto era Jesús mismo actuando. Y aunque son retrospectivas, representan una colección de teofanías, intervenciones divinas, visibles, directas y poderosas de parte de nuestro Dios. Además, el Salmo 102, 25 al 27 es citado en Hebreos 1, 10 al 12 como una referencia a Jesús eterno e inmutable, afirmando su divinidad y su presencia eterna. Y bueno, por último, hagamos una comparación entre los dos primeros reyes de Israel. Saúl y David fueron los dos primeros reyes de Israel, pero sus vidas no podrían ser más distintas. Saúl fue elegido por el pueblo, David fue escogido por Dios. Saúl era alto, fuerte, impresionante por fuera, mientras que David era un joven pastor, sencillo, en apariencia, pero con un corazón dispuesto. La diferencia más grande entre ellos no fue su fuerza, sino su corazón. Saúl era inseguro, orgulloso y temeroso de lo que la gente pensara. David, en cambio, era humilde y temeroso de Dios. Saúl obedecía a medias y luego se justificaba. David también falló, pero cuando pecó, corrió a los pies de Dios con un corazón quebrantado. Saúl se alejó de Dios y terminó su vida solo, desesperado y derrotado. David también enfrentó dolor, persecución y fracaso, pero nunca dejó de buscar a Dios. Murió como un hombre honrado,
con una promesa eterna que de su linaje vendría un rey que jamás dejaría el trono, y este rey es Jesús. Entonces, ¿qué puedo aprender de este contraste entre estos dos reyes? Número 1, Dios ve el corazón, no la apariencia. Lo que impresiona a los hombres no es lo que le agrada a Dios. Lo aprendimos en 1 Samuel 16:7. Número 2, la obediencia parcial es desobediencia total. Saúl hizo casi todo, pero perdió todo. David, en cambio, pecó gravemente, pero se arrepintió con el corazón. Número 3, el arrepentimiento verdadero restaura. David cayó, pero no se quedó allí, volvió a Dios. La diferencia no fue el error, sino cómo respondieron al error. Número 4, la intimidad con Dios sostiene el liderazgo. Saúl gobernó sin buscar a Dios. David reinó desde la adoración. Y bueno, terminamos la semana 16. Esta semana vimos cómo la historia, el sufrimiento, la adoración y la genealogía se unen para revelar la fidelidad inquebrantable de Dios. Desde nombres antiguos hasta promesas futuras, desde lamentos profundos hasta cantos de victoria, Dios se ha mostrado como presente, justo, paciente y eterno. Él permanece aunque otros caigan. Él no se ha olvidado. Él sigue escribiendo su historia a través de corazones que le buscan con sinceridad. Y muchas gracias por acompañarme en esta semana. Recuerda, si este estudio te ha bendecido tu vida, te invito a que sigas los estudios en Spotify, que te suscribas al canal, que lo puedas compartir con tus amigos, familiares o grupo de estudio bíblico. Y este es mi deseo, que el Señor fortalezca tu fe y te anime a seguir buscando su rostro con pasión. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.